¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. El 2011 el movimiento estudiantil planteó el problema, exigía gratuidad y calidad, una reforma a la educación en todos sus estamentos, una reforma a la educación superior. Hoy día hay nuevos líderes, hay nuevos desafíos y se dice que el 2016 será el año clave, porque ahí comienza la reforma en sí. Actualmente la gratuidad se ha hecho de una forma bastante especial por glosa a contar de marzo. Bueno, parte de los detalles que vamos a conversar con los nuevos líderes estudiantiles. Nota y comenzamos. Las intensas movilizaciones del 2011 demandaron educación pública, gratuita y de calidad, y todo indica que el 2016 será el año decisivo para avanzar en aquellas demandas. Se inicia la gratuidad por medio de la cuestionada glosa presupuestaria, pero durante los siguientes 12 meses deberá discutirse una ley general de educación que permita cambiar el modelo de educación superior en Chile y en el que las federaciones estudiantiles esperan protagonizar el curso que tomen las propuestas y proyectos. La CONFECH se opone a la ampliación de becas al considerar que ese mecanismo no produce un cambio de paradigma en la educación superior, el que no puede seguir siendo vista, según ellos, como un bien de consumo, sino como un derecho social con acceso universal. A esto se suman las elecciones de las principales federaciones, entre las que podemos distinguir la permanencia de la izquierda autónoma en la FECH con Camila Rojas, estudiante de Administración Pública, que sucede a la autonomista Valentina Saavedra. El giro a la izquierda de la FEUC, que luego de obtener un 53% de los votos asume Daniel Gueda, estudiante de Derecho de la lista Crecer UC, quien desplazó al gremialista Ricardo Sande. Y en la Universidad Central, que mantiene el control de la FEUCEN, la izquierda ultra, con la Juventud Rebelde de Gabriel Iturra, estudiante de Derecho. En el debate que precedió la elección de estos nuevos líderes, se colocó el acento que el 2016 es un año clave para reactivar las demandas, que permitirán o no consagrar la gratuidad y la educación como un derecho social. Desde ahora, las universidades privadas van a tener un rol preponderante si tenemos en cuenta que la última decisión del Ministerio de Educación de reducir a la mitad el aporte fiscal indirecto, AFI, lo que va a implicar una reducción del 50% de 25.000 millones, que serán redestinados a universidades del CRUCH. La disminución de recursos que afectaría a las 28 universidades no pertenecientes al CRUCH las obliga a asumir la baja con recursos propios. De ahí que la gratuidad volviera a ser un tema de primer orden, no solo en las universidades estatales, sino principalmente en las privadas, que cuentan con una gran mayoría de estudiantes vulnerables. Los protagonistas de este debate y del movimiento estudiantil que está llamado a asumir un fuerte rol el próximo año, los dirigentes que acaban de asumir en la FECH, la FEUC y la FEUCEN, están con nosotros en Actualidad Central. Discusión abierta que ya comienza. Discusión abierta que ya comienza con nuestros invitados, partidos por las damas. Saludamos a Camila Rojas, presidenta de la FECH. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, gracias por la invitación. Bienvenida. Saludamos también a Gabriel Iturra, presidente de la FEUCEN. Bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Y Daniel Gueda, presidente de la FEUC. ¿Cómo estamos? Bien, muchas gracias por la invitación. Pregunta para comenzar. ¿Cómo valoran ustedes el proceso que se vivió en términos de lo que es la reforma educacional y cómo lo han visto y cómo evalúan ustedes a la autoridad? Vale decir, gobierno, ministerio, congreso, en fin. ¿Tiene credibilidad la autoridad hoy día? Yo creo que para comenzar, en realidad, debemos distinguirlo de lo que fue un gobierno de la oposición, se supone, con Piñera del 2011, donde nosotros vemos las grandes movilizaciones estudiantiles, con educación gratuita, fin al lucro, en realidad. Pero también debemos entender de que a raíz del 2011 se hace un cambio de paradigma, justamente como decía la nota, en donde los estudiantes venimos a proponer, venimos con propuestas y en realidad venimos con consignas que quieren transformar la sociedad. No solamente la educación, sino en realidad todo un movimiento social. En ese sentido, nosotros vemos cómo el regreso de Bachelet se prometían grandes reformas, no solamente a nivel educacional, sino que a nivel laboral, la reforma tributaria, etcétera. Y nosotros vemos cómo en definitiva ha fracasado este gobierno. Un gobierno que venía a plantear soluciones concretas, que prometió gratuidad y hoy día está dando gratuidad solamente a algunos con olor a beca. Hoy día tenemos un gobierno y un órgano consultivo por parte del Ministerio de Educación que improvisa constantemente al interior de las reformas educacionales. Hoy día vemos como, por ejemplo, en el órgano asesor del Ministerio de Educación, que más que el Ministerio de Educación es una cocina, en donde tenemos a chef constantemente cocinando la reforma educacional, previendo un proyecto educativo que en realidad no contempla a las comunidades educativas, no contempla a los dirigentes universitarios, no contempla el CONFECH y no contempla, en este caso, al movimiento estudiantil y al movimiento social.
Camila, ¿cómo lo ves tú? ¿Tu evaluación? Yo sumaría a las palabras de Gabriel que acá hay una discusión que se ha tornado netamente en términos de financiamiento y eso ha hecho que la discusión de fondo, la discusión sustantiva respecto de qué educación necesitamos, qué educación queremos, qué profesionales necesita Chile, ha quedado relegada más bien a intereses corporativos que han estado discutiendo en torno a quién necesita más plata, cuál quiere más plata, qué rector se lleva una mejor tajada. Y creo que eso no ha sido lo que nosotros hemos venido instalando todos estos años. Si nosotros pusimos como una consigna primordial y una bandera fundamental del movimiento estudiantil la gratuidad, era precisamente porque venía a cambiar el entendimiento de la educación, lo proponía como un derecho social y ya no entendiéndolo como un bien de consumo. Y esa discusión sin duda está ausente estos días. Para ti, la evaluación y lo más importante para mí es el término de la credibilidad. ¿Por qué la credibilidad? Porque si tú no tienes credibilidad con quien te toca conversar, ya partimos mal. Difícil hacer política. Claro. Mira, la verdad, nosotros la evaluación que hacemos, yo creo que ahí Gabriel dice algo muy interesante, cómo el gobierno en 2013 sale agarrando ciertas consignas, ciertas demandas que eran en general las del movimiento social y las vacía de contenido transformador. ¿Qué pasa con esto? Vemos un gobierno que desde el año que asume tiene una improvisación al momento de hacer reformas, una improvisación total al momento de plantear cambios, de plantear modificaciones a nuestro modelo, a nuestros distintos derechos que deberían ser sociales. Es ahí donde efectivamente yo creo que se da esta falta de legitimidad, cuando el gobierno no es capaz de dialogar con el movimiento social, agarra las demandas del movimiento social, las propuestas del movimiento social, pero al momento de llevarlas a cabo le da la espalda al movimiento social, cosa que se ha visto este año, por ejemplo, cuando el movimiento estudiantil se sube a las mesas prelegislativas y al gobierno le da totalmente la espalda a ese espacio como espacio real o vinculante. Es una falta una incapacidad de dialogar del gobierno hoy en día que tiene la baja credibilidad con la reforma y que hoy día no sea capaz de impulsar efectivamente ciertos cambios. Pero un gobierno incompetente, con falta de voluntad política, ¿cómo califican ustedes esta falla que ustedes mismos están evidenciando? Sí, yo creo que hasta ahora el gobierno ha sido un gobierno completamente incompetente. Acá había una movilización social fuerte, donde se estaban proponiendo temas, donde había una necesidad de la sociedad de generar avance en educación, y lo que hace el gobierno durante estos años es hacer promesas, generar expectativas y finalmente no cumplirlas. Además, el gobierno ha generado muchos opositores a la reforma misma, ha hecho crecer esos sectores, además tiene a la sociedad disconforme, entonces es un gobierno que por lo demás se ha ido quedando muy solo. Lo que podemos ver hoy día es que el gobierno lo que ha hecho es fundamentalmente echar por la borda los esfuerzos de tener una reforma que sea verdadera, porque nosotros sí queremos que exista una reforma, pero no en los términos que se han planteado hasta ahora por parte de la nueva mayoría. Gabriel. Es difícil para nosotros poder confiar en un gobierno que tiene un consejo consultivo en donde tenemos a personajes como Pedro Mon, gestor intelectual de una u otra forma de la jornada escolar completa, que termina siendo un fracaso, donde supone que actividades extracurriculares debían ser desde la 1 de la tarde, termina siendo un fracaso. Gestor también, por ejemplo, de la subvención escolar preferencial, en donde en realidad no viene a solucionar la problemática de la educación pública en el sector municipal. Y personajes como el exministro de Educación, Vitar, que en realidad es un gestor del CAE. Entonces, hoy día es bien difícil para el movimiento estudiantil, para los chilenos y chilenas, poder confiar en un gobierno que justamente prometió volver a gobernar cambiando el paradigma de la desigualdad en Chile, y hoy día vemos cómo nuevamente, en realidad, siguen replicando un modelo impuesto en dictadura que es el neoliberalismo en Chile. ¿Se sienten usados ustedes? El gobierno pues, agarra las demandas para poder salir, pero así más que usados o no, yo creo que el gobierno debería responderle al movimiento social. No lo tomen como que ustedes mismos, ¿ah? No. No, me refiero como movimiento estudiantil. Sí, el gobierno debería responderle al movimiento social del cual agarra las demandas para salir gobierno. Sí, acá hay muchos sectores que confiaron en que la nueva mayoría iba a ser un gobierno de reforma, un gobierno transformador, y yo creo que lo importante para lo que viene es que esos sectores que hoy día están desencantados también se vuelvan a ser parte de la movilización y que ampliemos la espalda del movimiento social. Yo creo que eso es fundamental. Hoy día muchos que confiaron ven que las promesas no han sido cumplidas y quieren transformaciones. Entonces los llamamos también a la vereda de la transformación, y eso incluye a profes, a secundarios, al mundo intelectual. Yo creo que es fundamental que hoy día tengamos esa amplitud. ¿A qué se refieren ustedes cuando dicen cambio de paradigma? O sea, nosotros entendemos el cambio de paradigma. Vaya la gratuidad, porque la gratuidad es una parte del mismo modelo. O sea, nosotros no nos mareamos y entendemos nuevamente el conflicto. O sea, acá no solamente se trata de dar gratuidad a los estudiantes, que por cierto es un derecho social que hoy día el gobierno no está cumpliendo. Nosotros entendemos el cambio del paradigma a nivel educacional con un cambio de proyecto educativo distinto. O sea, cuestionarse hoy día, y todos nosotros en nuestras casas, qué profesionales estamos formando. ¿Qué chilenos y chilenas están saliendo de las instituciones? No solamente de las universidades estatales, sino que en realidad de toda la universidad o las instituciones de educación superior, técnicos, CFT, universidades estatales, privadas, etcétera. Hoy día hay un mercado
laboral, impuesto y que tiene vinculación directa con el perfil de egreso, en este caso, de las instituciones de educación superior. Cuando nosotros decimos cambio de paradigma, significa cambiar con las desigualdades impuestas durante la dictadura y durante la transición de la supuesta democracia en Chile a través de los gobiernos de la concertación. Terminar con las alianzas público-privadas, terminar de una otra forma con un sistema neoliberal, terminar con la privatización de los derechos sociales, no solamente pentas o quimicho en el nivel de corrupción, no solamente la colusión del confort, sino que también esto se ve envuelto en el proyecto educativo a nivel educacional. Yo creo que el tema medular de lo que dice Gabriel es la privatización de los derechos sociales. Yo creo que ese es el cambio de modelo, paradigma principal que hoy día tenemos que buscar en Chile. En Chile, desde los años 80 se privatiza en base al Estado subsidiario que solamente interviene en ciertos sectores cuando los privados no pueden hacerse cargo, y eso deja totalmente desregulado a sectores como, por ejemplo, la educación. ¿Cuál es el avance hoy día? Sacar los residuos del mercado en la educación, que no son pocos, son miles. Y esos son los que tienen hoy día un sistema desregulado, injusto, desigual. Y así ya tenemos que avanzar. Entender la educación como un derecho social es sacar al mercado la educación y es que el Estado se haga cargo de garantizar la educación en ciertas calidades o en ciertas condiciones. Mira, ustedes son los nuevos dirigentes. ¿Qué es lo que esperan los estudiantes de ustedes? Salimos a la calle, al sector al barrio universitario, obviamente. No nos fuimos ahí. Por esos sectores, el centro, ahí se buscó. Preguntar, ¿qué es lo que esperan de ustedes? Veamos lo que nos respondió la gente. No es una encuesta, es un sondeo para que lo aquilatemos como corresponde. Espero que sepan responder bien a lo que necesitamos nosotros los estudiantes. Que cumplan las promesas y que no sean como los anteriores, que se enfocaron más en la política y dejaron como botadas un poco digamos, todas las cosas que prometían. Bueno, yo espero que tengan una buena gestión con las demandas de todos los estudiantes del país y con las demandas también de nuestra universidad. Bueno, espero que logren dar con los objetivos que tienen todas las universidades, que den en el clavo exacto en cuanto a los requerimientos de los alumnos y que se logre el verdadero objetivo del aprendizaje, pues. Algo redondo, algo en que participen todos, que sea inclusivo. Deberían cumplir las cosas de que se proponen, por tratar de avanzar para que con la reforma nueva, además de que el gobierno ojalá nos escuchen más, pues, ¿cachai? Todas nuestras demandas. Últimamente las marchas igual han tenido buena convocatoria y eso más que nada, pues, que puedan avanzar nuestros nuevos dirigentes y no se queden en las cosas como estamos. Que haya una mejor comunicación, yo creo, hacia el estudiante y más que hagan participar a los estudiantes, porque bueno, igual es voluntad de uno, pero quizá hay poca información hacia lo que pasa como en la actualidad. Sienten un poco le hace sentido muchas de las demandas que hay ahí, porque como ustedes o no, a lo mejor vienen con las mismas ganas de decir, no queremos que nos pase lo que pasó antes. Sí, yo creo que hay varios niveles. Yo creo que hoy día se pregunta harto por nuestras elecciones, por si se ha izquierdizado el movimiento estudiantil o no. Yo creo que hoy día hay un estudiantado que está profundamente crítico a cómo hemos venido construyendo modelos y a cómo se ha manejado el movimiento estudiantil en los últimos años. Y en ese sentido, el estudiantado lo que pide hoy día es que las federaciones lleven las demandas del estudiantado, que sean portavoces de esas demandas y las lleven a movilización el próximo año, que las lleven a conseguir lograr esta educación como derecho social. ¿Cuáles son las autocríticas, errores que podrían haber caído en el movimiento estudiantil años anteriores? En hacer esta política dirigencial, alejada de los estudiantes de base, en no trabajar con ellos y hacer propias las demandas. Yo creo que esa es una autocrítica, que sin ser mayor, yo creo que es una autocrítica en la que se puede caer, es la que hoy día hace que nosotros el giro que tenemos que dar el próximo año es hacer política con nuestros estudiantes de base para así hacerle sentido a la ciudadanía. Ese es el único camino que tenemos como movimiento estudiantil. Camila. Sí, yo creo que acá es importante que el movimiento estudiantil se haga cargo del cambio generacional que existe también. Acá van varios años de movilización, hay harta gente que va a entrar, por ejemplo, el próximo año y que estaba en básica el 2011. Entonces, es fundamental hoy día que como movimiento estudiantil nos hagamos cargo de que aquellas demandas que hemos venido instalando todo este tiempo también sean reconocidas y se sientan parte, tanto por parte de los estudiantes como por parte de las familias de chilenas y chilenos que confían en el movimiento estudiantil. Gabriel, ¿cómo se mantiene ese contacto con el estudiantado para que no se te produzca esto que finalmente termina en una burbuja? Le ocurre a mucha gente, o sea, no solamente a los dirigentes políticos, le ocurre al empresario, le ocurre a los periodistas, le ocurre a todos. ¿Cómo mantener eso? Mediante asambleas, para en el fondo estar respondiendo a lo que se está demandando y no que termines demandando tú como dirigente lo que tú crees que.
Sí, yo creo que partir distinguiendo que hoy día en realidad, como bien mencionaba Camila, nosotros tenemos un cambio de generacional al interior del movimiento estudiantil. Es decir, los que estaban movilizándose el 2011, que principalmente eran estudiantes secundarios, hoy en día están asumiendo puestos de conducción en el interior de las diferentes casas de estudio, principalmente de educación superior y en el CONFECH. En ese sentido, creo también que hay un cambio de lógica, ya de comunicación, de cómo nosotros entendemos la democracia al interior de nuestras instituciones, de cómo incorporamos no solamente las decisiones de los estudiantes, sino que también cómo hacemos partícipes de las tomas de decisiones, de los paros, de las tomas, de las marchas, a los profesores y funcionarios también al interior de nuestras casas de estudio. En ese sentido, yo creo que hoy día, si es que tiene un valor agregado el movimiento estudiantil, es que el único actor social hoy día en Chile que tiene la capacidad, la independencia, ya de no estar vinculado ni con partidos políticos tradicionales, ni con consorcios económicos, ni con colusiones, y por ende, de una otra forma, seguimos teniendo la confianza no solamente al interior con nuestras bases estudiantiles, sino que también con la ciudadanía entera. Mira, nos quedan muchos temas que vamos a tocar en el próximo bloque. El CRUCH. Existen universidades de primera y segunda categoría, estudiantes de primera y segunda categoría, unos que van a poder acceder a la gratuidad y otros no. El recorte del AFI, por ejemplo, el pacto fiscal indirecto. En fin, todos esos temas los comenzamos a tratar después de esta pausa. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Discusión abierta en pleno, rol del CRUCH, porque tú dijiste algo, Camila. Cada uno de los rectores que va a negociar tira para su lado, y los que tienen la mayor cercanía con el Ministerio de Educación son justamente los del CRUCH. De hecho, son el órgano asesor del Ministro de Educación. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes están satisfechos con lo que significa el rol del mismo CRUCH y la no representatividad también de una serie de planteles de educación superior que no están incluidos ahí? Mira, yo partiría diciendo que el CRUCH es un ente más o menos extraño. O sea, yo creo que si uno se lo presenta a alguien que no es de Chile, incluso aquí al interior de la frontera, es raro entenderlo, porque están estas universidades estatales, que es lo cotidiano que uno podría encontrar en otros países, pero además están las privadas tradicionales. Entonces ya es una composición medio extraña que hacia las privadas exista una como cierta valoración especial a ciertas privadas y a otras no. Ahora, porque tiene privadas al interior. Por eso, están estas privadas tradicionales como especiales. Entonces, yo creo que en ese sentido el CRUCH juega un rol bastante extraño que a nuestro gusto es bastante corporativo también. O sea, la defensa de queremos fondos para las universidades estatales y por otro lado se choca con queremos fondos también para las universidades privadas. Por lo tanto, el CRUCH especialmente este año ha tenido un rol bastante bajo. Yo creo que el CUECH hoy día retomó un rol bastante fundamental en torno al debate político como universidades del Estado, necesidad de tener aportes basales, que el Estado se haga cargo de ellas y que no las deje en el abandono. Ahora, lo que a mí me parece importante de esta discusión es que hoy día el Estado no puede desentenderse de la matrícula de estudiantes privados. La matrícula de estudiantes privados en Chile alcanza más del 80% y hoy día el Estado no puede dejar que los conflictos entre privados pasen como eso, como cada vez que vemos explotar un conflicto como el del lado del mar o la Universidad Arci, lo que hace el Estado es desentenderse y decir no, es un problema entre privados. El otro día me tocó ir a la Universidad Andrés Bello en Viña del Mar y allá los chicos, una de sus demandas era que pagan 700.000 pesos de matrícula en una sola cuota. O sea, podemos ver niveles en donde la usura es tremenda en las universidades privadas. Entonces no puede ser que hoy día el Estado no se haga cargo de esas problemáticas que existen en el mundo privado cuando la matrícula es tan grande en ese espacio. Yo creo que la discusión tiene que centrarse ahí. La matrícula privada hoy es un problema país y no nos podemos desentender de ello. Que ahí está el tema de que cuando entendemos la educación como derecho social, entendemos que no pueden haber sectores que no queden regulados de este modelo. ¿Regulados y financiados? Regulados, o sea, déjame terminar el punto. Sí. Regulados porque se entiende que al ser educación y al ser un derecho social no puede quedar al arbitrio de privados. Es ahí donde nosotros tenemos que atender a cómo nos hacemos cargo, como dijo Camila, de la gran porcentaje, por ejemplo, de matrícula privada que existe en Chile. Ahí, por ejemplo, tenemos que avanzar hacia un marco regulatorio único que toque todas las instituciones, entendiendo que hoy día la distinción entre universidad, incluso pública, privada, es una distinción bastante difusa, porque todas las universidades tienen lógicas de mercado profundamente arraigadas en su interior, y hoy día hacer esta distinción de manera tan simple es bastante difícil. Aquí tenemos que atender a un marco regulatorio único, tal vez que sea de transición, que no deje instituciones fuera y que vaya logrando ciertos mínimos para garantizar la educación como derecho social. Por ejemplo, el fin al lucro efectivo. Terminar con condiciones laborales adentro que son precarizantes. Avanzar una democratización efectiva de los planteles.
para permitir que la comunidad educativa también tenga control sobre su proyecto y por cómo, por ejemplo, se financia o se gasta. ¿Hay democratización en las universidades del CRUCH? Porque, por ejemplo, una de las condiciones que se da para entregar la gratuidad por glosa el 2016 sería de que, por ejemplo, los estudiantes se incorporen a la gobernanza de las universidades fuera del CRUCH, pero al interior del CRUCH no se les pide lo mismo. Es bien extraño esa distinción de criterios, a lo menos es como paradójico que se le pida algo a unas y no a otras. Y además esta democratización que se pide, entre comillas, es una democratización que puede ser con un solo estamento, aparte de las autoridades, y solo con derecho a voz. Entonces hablar como de democratización o multiestamentalidad por ese tipo de requisitos, yo creo que es darles bastante. Hay que entender que aquí pedir criterios distintos es algo que ya está discriminando unos sobre otros. Marco regulatorio único para todos, yo creo que el único camino donde se puede regular la educación como derecho social. Yo coincido con Camila y con Daniel, partiendo por el CRUCH, es decir, hoy día el CRUCH no es el órgano representativo de todos los estudiantes de Chile a través de sus rectores. Hoy día el CRUCH más bien opera como mafia, en donde va a hacer lobby al Congreso, tratar de sacar un poco más de presupuesto, entendiendo obviamente de que necesita mayor financiamiento las instituciones estatales y como se mencionaba, las instituciones especiales de carácter privado. Pero por otra parte, cuando el gobierno plantea como requisito, porque ya acá nos vamos a meter en materia más técnica que tiene que ver con los requisitos de la reforma, que tampoco es una reforma presentada por el gobierno, sino que más bien alguna base de lo que sería un proyecto de educación. Ellos hablan de democratización, ¿ya? Pero cuando hablan de democratización, la letra chica, y lo que en realidad muchas personas no saben, es que solamente se asegura, o por lo que se permitiría, sería la participación al interior de esas decisiones, que es distinto de lo que es la incidencia. Algo muy parecido con lo que pasa, o lo que ocurría, más bien en las municipalidades, porque entiendo que ahora se va a dar una desmunicipalización, se supone, con los consejos escolares resolutivos. Es decir, habían consejos escolares resolutivos al interior de los colegios en donde los diferentes estamentos se reunían, pero el estudiante, el centro de estudiantes, en este caso, solamente participaba, quizás tomaba la mano, pero no tenía voto. Hoy día, nuevamente, el modelo que plantea el gobierno es decir, oye, participen, sean parte de aquello. Pero ¿dónde está el voto? ¿Dónde están los porcentajes? ¿Dónde está el quórum? ¿Cómo hacemos partícipe no solamente a los profesores, sino que también a los funcionarios, en este caso a los estudiantes, de la toma de decisiones al interior de nuestras casas de estudio? Ahora dime una cosa, tú eres estudiante de universidad privada. Me siento interpelado. Claro, obvio. Y en ese sentido, por ejemplo, tu universidad tiene un 70 o 75% de estudiantes de los deciles más modestos, que son los que necesitan más acceder a la gratuidad, más allá de las becas. Entonces, en ese sentido, ¿se sienten ustedes escuchados porque pertenecen o no a un determinado tipo de institución? Bueno, yo creo que justamente entrando al debate de las universidades privadas con respecto a esta reforma, yo creo que acá hay una línea muy gruesa. Por una parte, nosotros no vamos a caer en la defensa corporativa de lo que significa la propiedad privada o los privados al interior de no solamente la educación, sino que en general de los negocios. Es decir, de plano, ya hay que cerrar cualquier institución que lucre. O sea, es una demanda consensuada, tiene que ser así, que no puede haber lucro. Punto. Pero por otra parte, tampoco podemos permitir hoy en día, justamente como mencionaba Camila, que la matrícula está concentrada en este caso en las universidades privadas, y eso por una sencilla razón. Es decir, los gobiernos de la concertación, si hay algo que realizaron durante las últimas 2 décadas, es decir, mejorar el acceso. El acceso a través de becas, créditos, endeudamiento de las familias, a través de un sistema de financiamiento como el voucher, pero en este caso lo que consiguen es la creación de muchas instituciones privadas, CFT, institutos profesionales. Y hoy día el gobierno no se hace cargo de la responsabilidad histórica que tiene. Hoy día los exministros de educación que fueron partícipes de esta reforma miran a estas instituciones privadas como parece que nos cometimos algunos errores, parece que no las regulamos, parece que no establecimos protocolos de democratización, parece que quizás lucraron a través de sociedades inmobiliarias. Entonces, hoy día cuando nosotros hablamos de que las instituciones privadas, sea desde la visión de los estudiantes como también del conjunto de estas instituciones, no son partícipes de una reforma y no van a acceder a gratuidad, no solamente se trata de lo que significa de discriminación, como se plantea los sectores más conservadores al interior de la democracia cristiana, sino que nosotros vemos que el gobierno no se hace cargo del problema de la educación hoy en Chile. 2016, año más duro en términos de movilizaciones. ¿Cuáles son los planes en general de la Confeche y del movimiento estudiantil? ¿Cómo lo visualizas tú y cómo lo planificas tú? Porque tú eres dirigente. Sí, yo haría un análisis más bien histórico. Nosotros lo que hemos visto acá es una movilización bien potente que tiene un estallido el 2011, pero que sin duda venía de un proceso anterior y que continúa durante estos años. Lo que podemos ver es que lo que hemos logrado de alguna forma como estudiantes, como movimiento social por la educación, ha sido principalmente frenar los avances que van en la línea de tener más mercado aún en la educación y profundizar el modelo. Y ahí uno podría comparar con otros movimientos sociales que existieron durante los 90, comienzos de los 2000, en donde simplemente la concertación
llegaba con una propuesta, profundizaba el modelo y se cerraba el conflicto, más allá de que no se solucionaran los problemas de fondo. Hoy día, durante estos años, lo que hemos visto es que el conflicto educacional no se cierra, porque los estudiantes, los profesores, no hemos estado de acuerdo con lo que se ha venido proponiendo y no estamos dispuestos a que el modelo se profundice aún más. El 2016 yo creo que es fundamental que nosotros avancemos, que nosotros ganemos y alcancemos cuestiones en educación que cambien el entendimiento de la educación que existe hoy día, que dejen de entenderla como un bien de consumo. Hoy día los niveles de endeudamiento son muy grandes. Hoy día los estudiantes que ingresan a la educación superior, como mencionaba Gabriel, el acceso ha crecido mucho, pero el 60% de los estudiantes hoy día termina trabajando en algo que no es lo que estudió. Entonces, este es un modelo que ha sido muy injusto, profundamente desigual, y es importante que el otro año vayamos logrando cambios que vayan en la línea contraria a lo que se ha venido instalando hasta ahora, es decir, entendimiento de la educación como un derecho social, expulsión del mercado de la educación, y eso es terminar con el lucro en todos sus niveles, con fondos públicos, con fondos privados, y es lo que no hemos visto hasta ahora y que creemos que es necesario que el otro año se plasme. Vamos a una pausa y a la vuelta. Gratuidad 2016 por glosa, ¿están de acuerdo o no con cada uno de los acápites que se estarían votando? ¿Cómo van a conseguir o van a reencantar a la ciudadanía en búsqueda nuevamente del apoyo al movimiento? Y eso son parte de lo que les quiero ir preguntando. Pausa y estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Pregunta entrando de inmediato. ¿Ustedes irían al Congreso a plantear sus ideas de lo que es un modelo? La verdad, más allá de decidir nosotros si iríamos o no al Congreso, yo creo que esa tendría que ser una discusión que dieran los estudiantes de base de nuestras casas de estudio, de los estudiantes de Chile. Yo creo que es una decisión que no se puede tomar a modo dirigencial y claramente son ese tipo de actitudes las que se tienen que cambiar de cara al próximo año. Claro, yo no podría decir ya sí voy a ir al Congreso porque efectivamente no, pero como idea personal para plantearla a las bases. Pero sí creo que es importante rescatar que el movimiento estudiantil durante estos años ha tenido disposición a dialogar, ha tenido disposición a generar propuestas. Este año la CONFECH generó 9 principios del entendimiento de la educación pública. Por lo tanto, esos principios uno puede mostrarlo, está a esa disposición desde el movimiento estudiantil. Lo que quiero es que no se entienda que nosotros no tenemos disposición a dialogar o a generar propuestas. Porque ¿Y el Mineduc dialoga con ustedes? Ese es el problema, pues que nos encontramos con una muralla en donde simplemente se nos aísla y se nos tilda como personas, como un movimiento que intransigente, que no está dispuesto a conversar, y eso no es cierto. ¿Quién en el Ministerio de Educación le cierra la puerta? Con nombre y apellido. Yo creo que es una política de gobierno, no se puede individualizar en persona. Independiente cambio. No persona, ¿qué autoridad del Ministerio de Educación le cierra la puerta? Hasta ahora hemos visto que el Ministerio, ahora Adrián Elpiano asumió hace poco, pero habíamos visto un ministerio que no estaba dispuesto a escucharnos, y yo creo que eso se responsabiliza en definitiva en el exministro de Educación. ¿Para ustedes tiene sentido, en el caso de que tus bases apoyaran, decían sí, vamos al Congreso, pero ¿le encuentra sentido ir a plantear las ideas del modelo, las demandas que ustedes tienen? Que tal vez no son las mismas que existían en el 2011, pueden ser muy parecidas, pero también se ha ido avanzando en otras cosas. ¿Tiene sentido ir a hablar al Congreso, a conversar al Congreso, o tiene sentido a veces ir a plantear inquietudes hacia la autoridad del gobierno? Yo te hago la contrapregunta. ¿Por qué nosotros, y en general los chilenos, debiésemos confiar en una institución tan desprestigiada y deslegitimada que de una u otra forma nos ha quedado claro a nosotros de que no están de acuerdo o no quieren o no tienen voluntad política para poder generar los cambios estructurales en el país? En ese sentido, nosotros jamás nos vamos a negar al diálogo, sea con el ministro de turno, sea con los parlamentarios que pidan o que establezcamos cierto nivel de comunicación, pero en realidad nuestra apuesta es con el pueblo, es con los chilenos y chilenas, nuestra apuesta es con los estudiantes y nuestra propuesta en este caso, y con quién vamos a estar continuamente, son con los estudiantes en las calles. Les quitan el 50% del AFI, se rebaja y se deja solamente para ciertas universidades. Y se les dice, mire, no se preocupe porque estas lucas que faltan se las vamos a pasar por otras vías. ¿De acuerdo o no está de acuerdo? Hay que entender primero que todo que el AFI es uno de los principales mecanismos hoy día de competencia en la educación que tenemos en Chile.
un mecanismo en el cual por cantidad de puntajes asigna cierta cantidad de plata a las instituciones para que éstas compitan entre estos puntajes, generando, por ejemplo, gastos en publicidad, etcétera, en vez de reinversión. Yo creo que hay que entender que la AFI hoy día es uno de los pilares de un modelo educativo justo. Y es ahí donde podríamos entender... ¿Y no tiene una búsqueda del perfeccionamiento, por cosa que el buen alumno decía entre una buena y una mala universidad? Pero es que al final hay que entender, primero, cuando tenemos una PSU que no mide nada, una PSU que parece mejor medidor socioeconómico que prueba de acceso, ya eso queda desmentido. Y en segundo, esta lógica de competencia en educación es también esta falta de encuentro de la educación como un bien social, un bien país, que es colaborativo y es de todos. Yo creo que ahí está la distinción. Y hay que entender que la competencia en educación hasta ahora solamente ha generado puras consecuencias negativas. Habría que terminar con los exámenes de tipo PSU. Lo que pasa es que la PSU hoy día como instrumento, el problema es que refleja las desigualdades en educación. Hoy día lo que vemos es que la PSU cristaliza que hay muchas diferencias profundas en educación, ya sea por la cuna de donde uno proviene y por tanto el colegio donde uno asistió, pero también comprueba otras situaciones que son muy injustas. Hoy día el 80% de los puntajes nacionales son hombres. Ahí se comprueba otra desigualdad que la PSU arroja. Por lo tanto, la PSU es un problema porque este modelo es muy injusto también. Entonces no podemos tener una prueba que venga a cristalizar que todos ingresen. Mira, yo creo que esa discusión podríamos darla. Podríamos decir si debería ser un acceso universal o no. Pero acá lo importante es que el entendimiento de la educación cambie, porque hasta ahora, lo que mencionaba Daniel, pasa que las instituciones están compitiendo por captar estudiantes. O sea, la universidad que puede generar más publicidad también es la universidad que atrae más estudiantes. Entonces no es simplemente que el estudiante diga, hoy quizás esa universidad es buena, quizás esa universidad es mala. Esa información no existe. Los mejores estudiantes van a la Universidad Católica y la Chile, acá en Santiago por lo menos. Y son las que menos publicidad hacen. Sí, pero hay cifras bastante interesantes de cómo las universidades privadas gastan parte de su presupuesto en publicidad. Pero ahí no se llevan los mejores puntajes. Pero los 173 años de la Universidad de Chile también tienen publicidad. Eso por sí mismo es... pero las universidades cuando hacen publicidad masiva están buscando la masividad de los estudiantes, ni siquiera los mejores puntajes. La Universidad de la América hoy día tiene una importante matrícula y mucho de su presupuesto se va dedicado a la publicidad. ¿Pero cuántos son puntajes superiores? Es que no importa si son puntajes superiores o no, sino nosotros como... El intento de competir. Yo creo que hay que distinguir claramente, una cosa es el mercado laboral o el mercado neoliberal, que implica la captación de matrícula universitaria en masas, que es parecido a algo lo que ocurre en los colegios particulares subvencionados, que en realidad es el mismo modelo. Y otra cosa, en este caso, es cómo nosotros entendemos el nivel de acceso que tienen que ver con las universidades estatales. Lo planteo de la siguiente forma. Si nosotros pensamos ya que simplemente con el cambio en un decreto o en un reglamento o en un punto de la reforma de educación superior vamos a solucionar la problemática de la educación, estamos completamente equivocados, que eso es lo que ha hecho o ha planteado el gobierno, como por ejemplo empezar a discutir glosas presupuestarias sobre algunos elementos, en este caso el AFI. Nosotros, por ejemplo, ¿qué ocurre ya si con esta desregulación del mercado o con esta regulación en este caso que plantea el Estado tenemos una alta tasa de matrícula en este caso de universidades privadas o solamente aquellas instituciones que van a acceder a la gratuidad? ¿Qué ocurre con las otras instituciones en este caso que les falta quizás un año o un puntito del requisito por parte del gobierno para plantear la gratuidad? Como en el caso de mi universidad. ¿Ya? Y en ese momento, cuando nosotros discutimos el acceso... Tienen 3 años y no tienen 4. Claro. Pero en el interior del CRUCH hay universidades que no están acreditadas al mismo nivel que muchas de las privadas excluidas. Claro, pero partimos ya distinguiendo claramente de que en este caso el CRUCH, o en este caso las privadas y era completamente distinto. El CRUCH ya son dos discusiones distintas que tampoco tiene lógica en esa distinción. Oye, ¿había mucho apuro por parte del gobierno? ¿Ustedes lo ven así? Por esto de hacerlo por la glosa número 5, de implementar la gratuidad como de lugar como para decir cumplir. Sí, me gustaría decir primero una cosa. Nosotros no nos podemos solo hacer cargo de los estudiantes que tienen un gran puntaje en la PSU porque sabemos que es una cristalización de un modelo muy injusto. En segundo lugar, respecto del AFI y de los aportes fiscales indirectos, profundizar la desigualdad. Hoy día vemos que el 50% se va a redistribuir. Podríamos verlo como un aspecto positivo y decir, sí, podría ser un avance, pero en contraparte lo que tenemos es que muchos de los fondos destinados de la glosa presupuestaria van al crédito con aval del Estado. Entonces, uno no puede evaluar como un avance si tiene ese contraste. Y ahora, respecto de la glosa, lo que nosotros decimos, esta discusión se ha dado en términos financieros, en términos de cómo la plata se distribuye, veamos a quién le ponemos más, a quién le ponemos menos, cómo dejamos conforme a todos los actores que hoy día están interesados en que haya plata, que principalmente son los rectores en una discusión muy corporativa, y a nosotros nos parece que esa no puede ser la discusión, porque nos llama a tan solo discutir y además esta separación entre, las privadas también queremos plata, las públicas también queremos plata. Esa no puede ser la discusión de educación. Acá nosotros necesitamos repensar un modelo educativo
educativo, necesitamos repensar qué profesionales necesita el país, qué educación necesita Chile. Y hay un tema ahí, más allá lo que significa tramitar la vía ley de presupuesto, vía glosa presupuestaria, la irresponsabilidad que significa. La irresponsabilidad que significa cambiar el sistema de financiamiento de las instituciones con duración de 1 año y dependiendo de la voluntad política del próximo año. Hoy día lo que tenemos que hacer es pensar una ley específica de educación, que toque todas estas temáticas, que venga a transformar el modelo educativo, que toque todas las instituciones, que entienda educación como derecho social, que no vaya distinguiendo entre instituciones de distintos grupos, una educación que toque transversalmente nuestro modelo. Así ya tenemos que avanzar, y eso con glosa no se logra. Solamente te repito con un dato, o sea, hoy día, con fecha, 30 de noviembre, tenemos más de 220.000 estudiantes que van a dar la PSU. Y esos estudiantes todavía no pueden decidir, por ejemplo, supongamos que es de un estrato socioeconómico bajo, que le ha ido bien en el colegio, o sea, colegio municipal particular subvencionado, y está viendo dónde va a estudiar y dónde va a poder estudiar gratuitamente. Y hoy día hay rectores a esta fecha que todavía no toman la determinación, que le añado un componente positivo de que todavía no pueden ver la proyectiva, en este caso presupuestaria. O sea, es una irresponsabilidad del porte de un buque lo que hoy día el gobierno está haciendo. Y la PSU en unos pocos días más. Sí. Ahora, pregunta, ¿quién tiene que llevar la batuta o quién la ha llevado hasta el momento de esta discusión? E incluso, te podría preguntar del proyecto de ley de educación, de reforma de la educación superior. ¿Qué puntos son los que más te llaman la atención? Yo sé lo que me va a responder. ¿Qué proyecto? Sí, entonces, en ese sentido, no hay proyecto, pero ¿a dónde está el liderazgo? En torno de la batuta me gustaría resaltar que en esta discusión, que fue netamente presupuestaria, financiera, el Ministerio de Educación estuvo bastante ausente. Aquí primó el Ministerio de Hacienda y la mano de Valdés en torno a cómo se distribuían las plata. Yo creo que el ejemplo del crédito con aval del Estado, sabiendo la usura que ha provocado, que los estudiantes terminan pagando 5 veces sus carreras, muchos embargados por los bancos, o sea, ponerle más plata a esa situación tiene que ver con que la discusión no se está dando la discusión sustantiva, la discusión de fondo. Y ahí se nota la mano y el liderazgo de cuánta plata gastamos, cuánta no. ¿Hubo cambio de perspectiva? ¿Hubo cambio de la actitud? ¿Hubo algún cambio con justamente, valga la redundancia, el cambio de ministro de Educación? Pasar de Izaguirre a la ministra Adriana. El modelo de hacer las cosas, la improvisación, la falta de seriedad, plantear propuestas, yo creo que se mantiene. El no tener un proyecto todavía, el que se incumpla con los plazos con los que se promete, por ejemplo, en la entrega de un proyecto o la entrega de ciertos documentos, ciertas acotaciones al movimiento social que no se hace, yo creo que son ciertas tónicas que se mantienen. Aquí tenemos que entender que es una política de gobierno, independiente de cuál sea el ministro que esté arriba, la improvisación y la falta de seriedad con la que este gobierno lleva la reforma adelante se ha mantenido, y hasta que el gobierno no decida hacer esta reforma, hacer esto de la mano del movimiento social y no de los sectores empresariales, yo creo que vamos a seguir viendo este tipo de tónica. Chile es un país que está preparado para la gratuidad universal. Te lo pregunto porque estamos con el precio del cobre bajo y eso demuestra que es un país bastante feble, que se le mueve un poquito la pata de la mesa y queda ahí desestabilizado. No ha habido plata para los hospitales, hay otros gastos también. O tú piensas también en la gradualidad. Yo creo que partir distinguiendo que claramente acá Chile es un país rico. Ya la falacia argumentativa que de una u otra forma los sectores más conservadores del país han planteado en los medios oficialistas en los últimos meses, que supuestamente hay una crisis económica, que supuestamente va a haber mayor inflación, en realidad, o sea, la contrapregunta, hoy día, ¿por qué empresas transnacionales se llevan un gran porcentaje multimillonario de recursos que deberían ser para todos los chilenos? Hoy día con esa plata podríamos financiar no solamente la educación gratuita, sino que todo el cambio de un proyecto educativo, no solamente universitario, sino que también estudiantil. Sí, me gustaría sumar a lo que plantea Gabriel, que ¿ustedes creen que Chile es un país rico? O sea, además de que Chile es un país rico, si nosotros tomáramos en cuenta los recursos que hoy día existen para educación, si los distribuyéramos de una forma distinta, ya podríamos hacer algo. Entonces, que nos vengan a decir con esta falacia, como puras falacias, no hay plata. que nos digan no hay plata, no es cierto, porque ¿cuántos fondos se han destinado al crédito con aval del Estado? Hoy ya nos están mintiendo en nuestra cara. Y hay que entender que la concentración de riqueza en Chile también llega a niveles ridículos, entonces también decir que Chile no tiene plata cuando hay sectores que concentran tal porcentaje del ingreso, tal porcentaje de la plata a nivel nacional, cuando hay otros sectores que el 50% gana menos de 300.000 pesos, porque hoy día Chile tiene plata, hoy día no se distribuye, que otro tema. ¿Está desgastado el movimiento estudiantil? ¿En qué sentido? En apoyo de la ciudadanía en general. Las demandas yo creo que tienen un nivel de consenso en general absolutamente claro, pero el movimiento estudiantil, hubo de repente exceso, a lo mejor exceso de marcha, exceso de paros, de tomas de movilizaciones. Entonces la pregunta es, ¿está desgastado? Y si es que lo consideran así, ¿cómo se reencanta a la ciudadanía para que vuelva a apoyarlo a ustedes mismos? Yo creo que ahí hay que ser autocrítico, pero con los pies en el piso. Es decir, es cierto de que se instaló una rutina
ya una costumbre que tiene que ver con el movimiento estudiantil, que cada 1 o 2 meses hay que movilizarse. Pero que entiendan los chilenos y chilenas que en realidad esa movilización de carácter multitudinario, que la seguimos manteniendo, tiene que ver con que el gobierno y los gobiernos de turno de la concertación y la derecha han hecho oídos sordos a cada una de las exigencias, a cada uno de los planteamientos que nosotros legítimamente hemos planteado. Tiene que haber un reencantamiento. Yo te hablaba hace un rato, en realidad, de lo que significa un recambio generacional al interior de este movimiento estudiantil, cambio de dirigencia, otro tipo de conducción política, y eso implica también ver otras formas de movilización. Nosotros no descartamos de plano múltiples formas que tengan que ver, o sea, lo que nosotros veíamos, por ejemplo, el 2011, o sea, actividades culturales, mítines en la calle, thriller, o sea, hay una forma, ya y que tiene que ver mucho con la juventud y con la idiosincrasia del chileno, de que constantemente se crean nuevos mecanismos, y claramente el 2016 no va a ser. ¿Movimientos secundarios se incorporan con ustedes? ¿Los quieren incorporar para el próximo año? O sea, más allá de que los queramos incorporar, nosotros creemos que es fundamental trabajar junto al movimiento secundario, junto a los profesores y junto a la sociedad en su totalidad. Ahora, cuando nosotros decimos hay que reencantar o no hay que reencantar, lo que hemos visto durante estos años es que muchos confiaron en que la nueva mayoría iba a generar transformaciones. Si pensamos en el 2011, era un gobierno de derecha y todos éramos oposición en ese entonces. Entonces también el movimiento estudiantil ha tenido dificultades en el momento en que asume un gobierno, ocupa nuestras banderas y muchos confían en que esas transformaciones van a existir. Hoy día llamamos a aquellos sectores desencantados a hacerse parte de la movilización porque estamos en la vereda de la transformación y queremos una reforma. Oye, vuelvo, después de la pausa vuelvo contigo, así que estoy en deuda. Pausa y nosotros ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Nueva generación de jóvenes y dirigentes estudiantiles, nuevos desafíos, comienza el 2016, empieza el proyecto de ley de la reforma de educación, que nadie lo ha visto. ¿Qué es lo que nos dicen algunos parlamentarios respecto a lo que esperan de esta nueva generación? Veamos. Creo y espero que por parte de los estudiantes universitarios exista una mayor generosidad con aquellos estudiantes que no salen a marchar, que no tienen hoy día el foco mayor de recursos por parte del Estado. Entonces las diferencias que vemos hoy día en la educación superior, yo espero que sean acogidas por los líderes de las distintas federaciones, entendiendo que tienen que defender sus intereses, pero entendiendo también que hay un bien común donde todos necesitan, sin discriminación, las mismas posibilidades. A ver, yo lo que espero es que los estudiantes, agrupados a través de sus propias organizaciones, puedan incidir en el debate legislativo y ojalá poder tener postura común. Yo creo que la unidad es lo que les da la fuerza, lo que históricamente a los movimientos estudiantiles les ha dado la fuerza, así que espero que ellos pongan ese objetivo por delante, el de la unidad, poder resolver las distintas diferencias que puedan tener federaciones de universidades estatales, universidades tradicionales, universidades privadas, centros de formación técnica, y que de esa manera puedan empujar un programa de ciencia común acá en el Parlamento y en el Gobierno. Bueno, de partida me pongo totalmente a disposición de los dirigentes y dirigentas estudiantiles recientemente electos para poder trabajar en conjunto y aportar en lo que sea necesario. Yo no me olvido de dónde vengo, también desde los movimientos sociales, así que espero poder tener un diálogo con ellos en función de lo que ellos decidan. Y mi expectativa es que, como la experiencia nos ha enseñado que sin movilización no se avanza, los estudiantes el próximo año tengan procesos de movilización importantes, acompañados de propuestas claras respecto a las reformas en curso, en particular la reforma de educación superior. Acá es muy importante movilizarse no en contra o a favor de un gobierno, sino a favor de un determinado tipo de reforma, y no dejar que nos pasen gato por liebre en eso. Así que yo en eso voy a estar 100% con los estudiantes. Yo esperaría que estos jóvenes estudiantes que hoy día les toca asumir un liderazgo a partir de sus federaciones, defiendan obviamente a sus instituciones, pero también al resto de los estudiantes. Ahí está lo que esperan de ustedes. Diríamos que los parlamentarios que han estado, no todos obviamente, más cercanos al tema. Quiero pedirte lo siguiente, Daniel. La cámara 3 es toda tuya, tienes 30 segundos para decir lo que tú quieras.
La verdad, el mensaje que hay que transmitir es que hoy día los estudiantes en las distintas universidades en Chile, a lo largo de Chile, tomaron decisiones. Y tomaron decisiones por proyectos que eran más críticos, por proyectos que apostaban a una mayor movilización el próximo año. El llamado acá es que el compromiso ya está hecho y que el próximo año sea un año de movilización, sea un año de unidad, un año donde podamos tener un relato único y un año donde por fin podamos conquistar esta vocación como derecho social. Pero eso solo se consigue con movilización en las calles y generando discusión en cada uno de estos espacios. Es el llamado a todos los estudiantes. Camila, la cámara 3 toda tuya también. Sí, a ver, en primer lugar, acá hemos tenido la posibilidad de generar organización, de generar acción colectiva, de volver a creer en procesos de movilización, y ahí podemos ver casos, yo mencionaba antes el caso de la Universidad Andrés Bello en Viña. Los chiquillos hoy día están organizados y hoy día eso es lo que se necesita que peleemos directamente con aquellos que han lucrado con nuestros derechos, con aquellos que no están dispuestos a cambiar este modelo. Por lo tanto, el llamado es a eso, a la organización, a la acción colectiva, a la movilización. El otro año es un año fundamental donde como estudiantes y como sociedad en conjunto tenemos que tomar la iniciativa y tenemos que tomar la ofensiva para lograr que esta reforma exista y exista con el contenido que nosotros hemos venido instalando. ¿Y tú, Ra? Ahí tienes la cámara número 2, toda tuya. El mensaje para el país, en realidad nuevamente, que los estudiantes estamos y vamos a estar en las calles este año y el próximo, que nosotros entendemos nuevamente que la educación gratuita es un derecho que tienen que tener cada una de las familias, que concebimos el final logro en cada una de las instituciones de educación superior. Pero también hacerle un llamado y un mensaje sumamente claro a los sectores conservadores del gobierno en este momento, que pretenden nuevamente estafarnos, engañarnos y en este caso prometer una reforma que no lo es. El mensaje es sumamente claro para ello. Acá nosotros vemos hoy día una nueva generación de estudiantes que tenemos la capacidad, tenemos la voz y que en este caso nos vamos a movilizar y vamos a conseguir los cambios que Chile necesita. Vamos a entregarle algunos avisos. Para el martes 24 de noviembre, en la Universidad Central es la ceremonia de inauguración e inicio de las transmisiones de radio Universidad Central de Chile. Va a estar de locutor. ¿Va a estar de locutor? Sí. ¿Tiene buena voz? 107.1 FM, así que ahí va a estar. Todo esto en el marco de las celebraciones del 33º aniversario de la Universidad Central, así que el martes 24 de noviembre a las 12 horas, en la dependencia de la Facultad de Comunicaciones, en el campus Gonzalo Hernández Uribe, en Lorcocan 417. Y le paso un segundo aviso. El viernes 27 de noviembre se celebra el 33º aniversario de la Universidad Central, así que la actividad se realizará en el Aula Magna Fundadores del Centro de Extensión, ubicado en Lorcocan 417 también. ¿Va a estar de locutor ahí o no? No, ahí voy a entregar el premio. Ah, ya. ¿Me entrega uno a mí? Sí, puede ser también. Ah, ya. Jóvenes, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Esperamos tenerlos de vuelta para acá ya el próximo año, ya ojalá discutiendo sobre el proyecto en sí. Ojalá que Cuando haya llegue el proyecto. Vamos a leerlo, estudiarlo y vamos a tratar de... ¿Y no nos han invitado, no nos han llamado? Bueno, tú estabas allá asumiendo... Pero estamos esperando el proyecto, lo estamos, claro. estamos no los han presionando invitado para al ministerio, no los llama algún asesor, oye, juntémonos para ir ver cómo avanzamos. No. Posterior a las mesas prelegislativas estamos esperando el documento y todavía no llega. Documento y proyecto, ojalá lleguen. Un mensaje ahí, por favor. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Hoy día tratamos nuevamente un tema país y conocimos aparte de la nueva dirigencia, así es que ha sido Actualidad Central, una discusión abierta presentada por CNN Chile y Universidad Central. Hasta el próximo fin de semana.